Saludos. Este es un video para explicar cómo poder realizar la impresión de etiquetas desde el sistema Vixis. Lo primero que vamos a hacer va a ser iniciar el sistema en el módulo de stock. Una vez que estamos ahí, nos dirigimos al menú Informes y dentro de Informes, Emisión de código de barras. Lo que hacemos aquí es cargar con F2, elegimos un producto. Nosotros ya tenemos uno generado. Le damos Enter para cargarlo, elegimos la cantidad, en este caso serían 12, le damos OK. Ahí ya tendríamos cargada este producto al cual le realizaríamos dos etiquetas. Vamos a cargar uno más para agregar algo. Vamos a buscar otro, prueba proveedor número 2. También vamos a cargarle dos etiquetas. OK. Acá se agregarían todos los productos de los cuales queremos etiquetas y la cantidad de los mismos. Una vez que terminamos con esta operación, apretamos sobre el botón exportar. Esto lo que va a hacer, nos va a generar un archivo en la carpeta del sistema, dentro del sistema, en la carpeta exp con el nombre /txt. Este archivo va a ser el que va a tener la exportación de todos estos datos para que nosotros lo podamos importar en el sistema de etiquetas. Bueno, aquí nos dice si lo queremos revisar, le vamos a decir que sí y aquí tenemos el archivo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el sistema. Antes de eso me gustaría explicar lo siguiente. El archivo de exportación lo que hace es cada uno de los datos sobre el producto los separa a través de punto y coma. Entonces tendríamos el primer dato que es el rubro, el segundo dato sería el número del producto, el tercero la descripción del rubro, el cuarto el nombre del producto, el quinto las notas, el sexto la descripción de la factura. Después tenemos los importes, la fecha, importe con IVA, importe sin IVA, etcétera, etcétera. Tenemos discriminado cada uno de los datos separados por un punto y coma. Esto es importante que lo entiendan porque lo vamos a usar ahora. Bueno, una vez que tenemos esta información, pasamos a ejecutar el programa, que ya lo van a tener instalado y listo. Cuando lo abrimos, nos encontramos con esto. La primera tarea que tenemos que realizar es vincular la información de la base de datos que hemos exportado, que es este archivo. Lo que hacemos es ir a proyecto, ir a vincular fuente de datos. Y acá tenemos que hacer los siguientes pasos. Elegimos la primera opción, los datos se encuentran en un archivo, le damos siguiente. Elegimos la tercera opción, viene de un archivo de texto, marcamos la tercera, le damos siguiente y ahora nos dice que ubiquemos el archivo. El archivo se encuentra dentro del sistema Vixis en la carpeta exp y se llama barras. Lo seleccionamos, damos siguiente y ya lo tenemos vinculado. Ahora vamos a darle formato. La primera opción que nos dice es que si contiene una cabecera. Este archivo no tiene una cabecera. Le damos siguiente. Después nos dice cuál es el separador de los campos. En este caso es un punto y coma. Siguiente. Y ahora nos dice cuál es el registro, qué columna es la que nos indica la cantidad. Si nos fijamos en el archivo, nosotros tenemos que la cantidad sería, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la cantidad es el 7. Sería la columna número 7. Así que elegimos acá F7. Está con la letra F, no sé por qué, debería ser C, pero bueno. F7, siguiente, nos dice si queremos ordenarlo de alguna manera, esto no nos interesa. Opciones de filtrado, tampoco nos interesa. Le damos siguiente y ya tenemos la importación.
Fíjense que cada una de las columnas contiene la información que tenemos en el archivo. Y nosotros cuando trabajemos con el sistema nos vamos a referir a estos campos. En realidad debería ser C, pero es F. F1, F2, F3, cada uno tiene la descripción. Le damos siguiente. Nos dice si queremos conectarnos. Sí y OK. Bueno, ese sería el primer paso. La importación de la información. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en el formato de la etiqueta propiamente dicha. Para eso elegimos cualquiera de los campos. Podemos empezar con el campo del código de barra propiamente dicho. Hacemos doble clic. Y aquí nos figura la descripción, nos permite colocar contadores, pero eso no nos interesa en este momento. Sí la vinculación con la base de datos. Para eso, ¿qué hago? Selecciono el texto, elijo campo y le digo cuál de las columnas va a ser la que tiene la información del código de barra del producto. Vamos de nuevo a nuestro archivito y nos fijamos que el código del producto es la columna número 2, o sea F2. Venimos acá, primero selecciono el texto, columna número 2. Puedo darle una previsualización para ver si es correcto y ahí tengo exactamente. Le doy a aplicar y ya me pasó esa información al código de barra. Este código de barra equivale a este número que tenemos acá. O sea que cuando nosotros realicemos la lectura, el lector de código de barra va a reflejar en el sistema este número de producto y es lo que va a hacer que podamos trabajar con este tema. Bueno, una vez que hacemos esta importación, damos OK y ya estaría el primer campo. Después, por ejemplo, podemos tomar este que está acá arriba, que dice la descripción, lo vamos a poner como descripción, quiero decir. Vamos al primer campo, a texto, seleccionamos lo que tenemos, apretamos en campo y elegimos qué fila va a ser esta. Volvemos a nuestro archivito y nos fijamos. Nosotros queremos la descripción del producto. La descripción del producto es 1, 2, 3, 4. Sería F4. Entonces, campo F4. Realizamos vista previa y ahí tenemos la descripción. Damos a aplicar y automáticamente nos da el campo. Lo que podemos hacer en este caso, ir a fuente y disminuir el tamaño. Por ejemplo, podría ser un tamaño 11. Damos a aplicar para ver los cambios y ahí tendríamos formateada nuestra descripción. Damos OK. Damos OK y ya tenemos lista el campo de la descripción. Lo que también tenemos que hacer, cualquiera de los campos se puede editar el tamaño. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí lo vamos a formatear en 2 líneas. Que entre en 2 líneas. Lo vamos a centrar debajo, quiero decir arriba de la etiqueta, y vamos a agregar un par de campos más. ¿Cómo realizamos esto? Para agregar campos descriptivos como este, lo que hay que hacer es pulsar sobre esta opción, insertar texto. Eso nos permite dibujar el lugar donde va a ir colocado este texto. Por ejemplo, podría ser acá. Y aquí lo que podríamos hacer es colocar el rubro, el código del rubro. Vamos a nuestro archivito y nos fijamos cuál es el código del rubro. El código del rubro es el primer campo. Entonces seleccionamos y vinculamos con F1. Hacemos una previsualización para ver que es correcto. Le damos a aplicar para ver en la etiqueta. Podemos formatear el tamaño, pero me parece que está bien. Es bastante grande, pero va a servir. Y damos OK. Ya tendríamos ese campo agregado. Ahora lo que podríamos hacer es agregar una descripción de ese rubro. Entonces lo que hacemos, vamos a otro campo de texto. Elegimos el tamaño del campo de texto. En este caso podría ser bastante grande, porque puede incluir mucho texto. Por ejemplo, por ahí. Elegimos el origen. Vamos a nuestro archivo, nos fijamos.
La descripción del rubro, ¿cuál es? 1, 2, 3. Sería F3. Seleccionamos todo el contenido y pulsamos sobre F3. Nos fijamos y exactamente es F3. Damos a aplicar, pero en este caso lo que podríamos hacer es que sea más chico el font del texto del campo para que pueda entrar más. Entonces, por ejemplo, podría ser 10. Listo. También otra cosa que podemos hacer es elegir la alineación. En este caso, la alineación horizontal nos interesaría que fuera a la izquierda. Ahí está. Perfecto. Entonces tenemos el código del rubro, el nombre del rubro, y ahora, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, este código barra está muy grande. Posiblemente podríamos achicarlo un poco. Si es que queremos agregar algún otro campo, que va a ser el caso, entonces por ejemplo lo dejamos de este tamaño. Vamos a agregar otro campo que sea las notas del producto. Entonces nos vamos de nuevo a la herramienta, seleccionamos el tamaño que nosotros queremos para el texto que vamos a incluir, nos fijamos en nuestro archivo de exportación, cuál sería el campo que queremos agregar. Por ejemplo, sería este, que son las notas. Sería 1, 2, 3, 4, 5. El número 5. Seleccionamos el texto y elegimos F5. Nos fijamos a ver si es correcto y está perfecto. Le damos a aplicar y vemos cómo queda. Es excesivamente grande el tamaño. Esto podría ser bien chico porque no necesitamos que sea tan legible. Podemos darle la orientación también si lo queremos centrado, arriba, abajo, en una línea. En fin, hay muchas opciones. Esto es un manual básico como para que puedan realizarlo. Después cada uno puede ver todas las opciones que aporta el sistema. Bueno, le damos OK y ahí tendríamos la descripción. Otro campo que se puede agregar puede ser colocar un logo, por ejemplo. Para eso lo que hacemos, nos vamos al campo Imagen, Insertar gráfico, elegimos el tamaño y la ubicación donde queremos colocar nuestro logo y automáticamente nos vinculó con un logo de ejemplo. Se puede sacar de la misma base de datos si fuera un campo o una base de datos que tuviera cargada de imágenes, sino también de archivo, de un escáner, de Clipper, de Excel, etc. Tiene muchísimas opciones. Así como también el brillo, contraste y muchas más. Pero lo que nos interesa es que vean cómo se puede formatear para cargarlo en una etiqueta. Entonces, una vez que lo tenemos, le damos OK y tendríamos colocado nuestro logo. Otra cosa que podríamos agregar podría ser la fecha. Habría que ver en qué lugar tendríamos lugar para colocar la fecha. Esto está complicado. Posiblemente lo que podríamos hacer es agregar el logo de este lado, pegado al rubro, y de este lado colocar la fecha. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro campo, elegimos dónde va a ir la fecha, nos vamos a nuestro archivo y nos fijamos cuál fue la fecha de ingreso de ese producto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no me equivoco es el campo número 8. Entonces vamos a la base de datos y elegimos F8. Hacemos una prueba y no era F8. Si no es F8 debe ser F9, me imagino. Tampoco. Entonces es F7. A ver. F7. A ver, ¿cuál es el? F8 tenía un 0. No,
uno más. 0 es este, es F9. F9. F9 no, me estoy confundiendo. F10. Ahí está, ahí tenemos la fecha. Efectivamente ahí tenemos la fecha. Le damos a aplicar para ver cómo queda. Obviamente el tamaño es gigante, no nos sirve. Seleccionamos el font, podemos usar un font bastante pequeño para esto. Por ejemplo un 9. Y ahí tendríamos la fecha de entrada de ese producto. Bueno, ahí teníamos formateada una etiqueta de ejemplo con varios campos. También se puede colocar, por ejemplo, si uno quisiera el rubro, quisiera agregar otro código de barra, no habría problema. Sería cuestión de elegir aquí, insertar código de barra, elegir el tamaño. Esto es un ejemplo, nada más, es como para que tengan una idea. Y vincularlo, por ejemplo, al rubro. Podemos decir F1 para que nos lo dé en modo de código de barra. Esa sería una opción. También se pueden agregar contadores, pero la idea es que tengan justamente una noción de la creación de una etiqueta customizable, o sea, personalizada, de una manera simple. El sistema incluye muchísimas opciones, pero la idea de este video es esa. Esto sería todo en cuanto a la creación de la etiqueta propiamente dicha. Ahora lo que vamos a hablar es sobre el formato de la hoja de etiqueta y la cantidad de etiquetas. Para eso está esta opción que dice configuración de distribución. Y aquí ya entramos en la plantilla de la etiqueta. ¿Qué pasa? En la mayoría de sistemas que se utilizan para la impresión de etiquetas, generalmente hay problema a la hora de elegir de una marca, de otra marca, porque el formato no coincide. Entonces nos tenemos que casar con una marca específica y esto causa problemas. Este sistema es el único que he visto que tiene opciones fáciles y rápidas para adaptar a cualquier tipo de etiqueta. Un ejemplo, nosotros estamos comprando una marca de etiquetas y por alguna razón no las conseguimos o son muy caras o lo que fuere y queremos imprimir con otras etiquetas. Entonces tendríamos que cambiar el formato. En la mayoría de programas es muy difícil realizar esto, pero sin embargo en este es muy fácil e intuitivo. La primera información que nos interesa es el tamaño de la hoja. Generalmente es A4, igual cada uno puede elegirlo y modificarlo a su antojo. Después, lo más interesante es las columnas. La cantidad de columnas, que son la cantidad de número de etiquetas horizontales y verticales que va a tener nuestra planilla. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decidir que tenga 4 y nos lo formatearía para 4 etiquetas, o que en las filas tenga 7 para que las etiquetas sean más grandes. Esto uno lo puede modificar a su antojo y sin ningún problema. Nosotros vamos a dejarlo en 8, vamos a dejarlo en 3, que creo que para el tamaño de etiquetas es el más razonable, el mejor aprovechamiento y con bastante información dentro de la etiqueta, como para poder brindar un buen vistazo y una buena información a la hora de verlo. La opción más importante que tenemos, además de elegir las columnas y las filas, es los márgenes. ¿Qué pasa? La mayoría de etiquetas tienen diferentes márgenes, no está estandarizado. Hay algunas etiquetas que tienen 5 milímetros arriba, otras que tienen 1 centímetro arriba de margen, otras que tienen 1,5 centímetros de margen abajo, y esto genera mucho problema a la hora de elegir qué etiqueta queremos usar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es elegir qué margen va a tener en la parte superior o en la parte inferior, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, ahí toqué, eliminé una fila, la vamos a agregar, 8, y acá el margen inferior lo vamos a dejar como estaba, vamos a dejar en 1. Bien, lo que les estaba hablando, el tema del margen. Lo más importante de todo lo que ven acá es la opción de margen superior, que es lo que va a hacer que les encaje exactamente en una etiqueta.
La mejor opción para poder trabajar con esto es, lo primero, antes de importar y hacer nada para que vean realmente cómo les queda, es ver la hoja de etiquetas con la cual van a trabajar, fijarse el margen superior y el margen inferior que tiene y adecuarlo en este menú. Entonces, por ejemplo, podríamos decirle que el margen superior sea 0,5 y automáticamente nos lo cambió. Y el margen inferior puede ser 1,5, como hay en algunas impresoras que trabajan con chorro de tinta para que pueda agarrar la hoja al finalizar la impresión. Una vez que tenemos formateado la etiqueta, le podemos dar a aplicar y automáticamente nos modifica el tamaño y el formato de las etiquetas para que coincidan con la matriz que tenemos. Otra cosa que podríamos hacer sería modificar la distancia que hay entre etiquetas. También es un problema que a veces algunas tienen 0,5, otras tienen 0,1 milímetro, unas tienen 0,2, etcétera, etcétera. Aquí directamente podemos decirle, por ejemplo, que esta tuviera 0,2 milímetros de distancia. 0,2, ahí se me fue la coma, 0,2. No sé por qué no me lo está tomando. 0,2. Ahí está. Yo puedo modificarla en forma directa, lo cual es sumamente práctico, y darle a aplicar para ver cómo queda. Ahí ya nos quedó formateado. Bueno, esto es la parte más importante. Se puede agregar marca de agua y otras cosas, pero generalmente esto no se suele usar. Se le da OK. Nos está avisando que el tamaño de la etiqueta varió porque tiene en cuenta el tema de que las etiquetas encajen en un tamaño específico y no darle tanta importancia al tamaño de la etiqueta en sí. O sea, la etiqueta se va a formatear en base al tamaño de la plantilla que nosotros le demos. Le doy OK y ya quedó. Vamos a cambiar el zoom como para que puedan tener una idea más clara de cómo queda. Ese sería el formato de nuestra hoja de etiquetas, lista para poder imprimir. Una vez que tenemos lista la plantilla, lo que podemos hacer es directamente imprimir, lo cual tenemos aquí el botón. Podemos configurar la impresión, las calidades, el formato del papel, etcétera, etcétera, como se hace con cualquier impresión. Pero bueno, eso es muy básico y calculo que cada uno lo sabrá manejar con la impresora que tenga. Lo que a nosotros nos interesa es, una vez que tenemos lista la plantilla, es poder imprimir, que los pasos serían darle al botón imprimir, elegir el número de copias, que lo hace en forma automática, la impresora, darle a imprimir y listo. Y ya estaríamos imprimiendo las etiquetas. Ahora, otro paso que quedaría, como para poder concluir este tutorial, sería la opción de, una vez que tenemos formateado nuestras etiquetas, poder guardarlas y poder reutilizarlas. ¿Cómo sería esto? Lo primero sería ir a archivo, guardar como, elegir un nombre y darle guardar. Bien, me dice que ya lo tengo, le digo que sí, lo sobrescribo y ya está. Ok, bueno, vamos a trabajar con un zoom un poco más alto para que se vea la descripción, que es lo cual me interesa. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar una importación ya con la base de datos vinculada. Esto equivaldría a ir al sistema, ir a la parte de informes, emisión de código de barra, cargar más productos y darle a la opción de exportar. Para no hacer todo esto que es muy tedioso, directamente lo que vamos a hacer va a ser editar el archivo que tenemos como para poder modificar algo. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que es proveedor 4, proveedor 5, esto es producto 4. Vamos a cambiar varios códigos como para que sean visibles. 1700, 1600, el código del producto, el rubro también lo vamos a cambiar.
Y una vez que tenemos la información, que sería lo mismo que si nosotros estuviéramos importando del sistema, quiero que vean lo fácil que es vincular la información. Entonces, bueno, yo realicé la importación, le doy guardar, ya estaría lista para el sistema. Vengo de nuevo a nuestro archivo, que lo podemos tener abierto o recién lo abrimos, y lo único que hay que hacer es ir a Proyecto, Actualizar datos. Y fíjense que automáticamente me modificó los datos de la nueva importación. Eso es todo lo que hay que hacer si uno ya tiene vinculado y realizó una nueva exportación para crear nuevas etiquetas. Ese es el único paso que hay que realizar. Como verán, es un sistema sumamente fácil e intuitivo. Bueno, espero que les sea de utilidad y que vean que se trata de un sistema sumamente amigable para la impresión de etiquetas exportadas desde el sistema Vixis. Saludos.